Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Mindfulness en Casa. Soy Alexandra Brum y les traigo un nuevo episodio en una nueva temporada para, dedicarnos juntos nuevamente al cuidado personal a través de las herramientas que nos brinda la práctica de atención plena. En esta ocasión no voy a estar sola, me acompaña mi compañero Marcelo Venturotti, quien nos va a contar su experiencia aplicando la práctica de mindfulness en lo que fue un viaje transformador para él en cuanto a su carrera profesional. Obviamente dentro de la charla van a haber muchos detalles sobre ese viaje transformador, ese gran cambio que eligió hacer para su bienestar. Y también vamos a hablar de los beneficios que tiene la práctica de mindfulness, la práctica de atención plena aplicada a los momentos difíciles que se viven en el trabajo, en la vida profesional de cada persona, y está especialmente dirigido a aquellas personas que están empezando a trabajar de forma remota, sea por el nuevo paradigma luego de la pandemia, que muchas empresas, muchos trabajos han cambiado su formato laboral a oficina en la casa, o simplemente aquellas personas que están en este arduo camino de emprender su propio negocio, su propio proyecto, y que necesitan herramientas para abordar y navegar los momentos difíciles que inevitablemente encontramos cuando desarrollamos nuestro mayor potencial. Entonces, sin más cháchara, los invito a escuchar este nuevo episodio. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo estás, Alex? Bien, contanos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al diseño de experiencia de usuario, o algunas personas lo conocen como UX también, que sería básicamente diseño de aplicaciones, de sitios web, de sistemas. Mi rol es diseñar pensando en la usabilidad del sistema, básicamente. ¿Me puedo extender? Sí. No mucho. Sí, dale. Voy a tratar de hacerla resumida. Voy a hacer como... hace como 7, 8 años, más o menos. Que yo venía trabajando en, como dijiste antes, en corporativa. Cuando hablamos de corporativa nos referimos a oficina, todos los días. Empresas medianas o con bastante gente en la oficina. Me di cuenta que no, como que en un momento empecé a no querer estar más ahí, a darme cuenta que no podía, no vibraba más con ese modelo de trabajo, y decido renunciar y emprender. En ese momento pensaba que era la salida, que ese era mi camino, y emprendo. Estoy como un año, creo, o capaz que un año y algo, tratando de montar mi propio estudio de diseño, con altibajos, hasta que llega un momento que pasé a un formato más híbrido. Necesitaba un ingreso fijo porque el montar un estudio de diseño fue como algo que se me hizo muy cuesta arriba en tema de flujo de dinero. No me podía sustentar con solo eso. Entonces decido volver un poco a un pasito para atrás. En aquel momento parecía un tremendo paso para atrás, pero al final no terminó siendo así.
Entonces consigo un trabajo de 6 horas. Entonces me permitía mantener los dos modelos y esto ya era, si bien era una empresa, no era ese formato corporativo, sino más bien era una empresa más de menos empleados, ya era un horario más flexible, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa de que estoy como 3 años más o menos trabajando esta modalidad que trabajo un poco con mis clientes o tratando de seguir haciendo crecer el estudio y otro poco como dependiente, pero con este formato un poco más libre. Ya no era tanta estructura como lo era la corporativa. La cuestión es que de a poco otra vez como que yo sabía que en realidad lo que yo quería, lo que yo siempre quise, es trabajar desde mi casa. O sea, por un tema de productividad, por un tema ideológico, o sea, cosas que no me quedaba como me había obligado a ir a la oficina, digamos. O sea, no me hacía sentido esa obligatoriedad de estar presencialmente en un lugar para producir. Entonces, ahí ya empiezo a tener un formato, planteo en Lithium, planteo de que, ok, yo, o sea, este ritmo no me gusta, y empecé a tener un formato híbrido estando como en una empresa, ¿no? Trabajando dependiente. Uh-huh. Para ese entonces, o en el medio de eso, dejo de intentar, o sea, decido dejar o cerrar, entre comillas, porque nunca, o sea, no me siento que haya estado abierto el estudio de diseño, sino que fue algo que siempre estuvo como en construcción. Decido dejar esa idea. Entonces me digo, ok, ahora yo trabajo dependiente, pero con este formato que en realidad me hacía sentir como que no era tan dependiente. Y planteo, entonces empiezo un híbrido. Trabajaba algunos días de casa y iba 1 o 2 veces por semana a la oficina, dependiendo la semana. La cuestión es que 2020, pandemia, y ahí todo cambia, ¿no? Todo cambia porque primero el tema de la cuarentena hace que ya no se pueda ir a la oficina. Entonces estaba 100% trabajando desde casa y pasa a un modelo que es con el que estamos, o sea, estamos trabajando, que básicamente hay una modalidad en el rubro. Yo trabajo en diseño, que también es el rubro IT, o sea, el rubro de tecnología, que se llama outsourcing o staff augmentation, que es como aumentar el personal, y conectan básicamente talentos con empresas que están necesitando contratar gente. Pero, o sea, es esto que te empiezan a ofrecer arrendar para otra empresa por X cantidad de tiempo. Entonces empezó a trabajar proyectos como primero 4 meses, ese proyecto después se termina extendiendo, después te dicen, ok, no, este proyecto se terminó, aparece otro cliente, te prestan para ese otro cliente por otra cierta cantidad de tiempo y así empieza como el ciclo, ¿no? Y es en donde estoy hoy, que básicamente es trabajo 100% remoto. Desde yo elijo trabajar desde mi casa, podría ir a un cowork o algo similar, pero yo tengo una oficina en nuestra casa, uh-huh, que es un estudio, yo le llamo el estudio, es mi lugar para trabajar. O sea, como que yo, parte de esta cabeza de trabajar remoto en mí siempre estuvo, o sea, hay que tener un lugar físico, ¿no? O sea, un lugar físico aislado, independiente en la casa, específico para eso. Exacto. Y bueno, eso es como en lo que estamos hoy, digamos. 100% trabajando de casa. Y eso también te permite, por ejemplo, hace un año y medio, casi 2, que estamos viviendo en la Paloma Rocha, que ya es a 3 horas de Montevideo. Y nada, otra experiencia que siempre estuvo en mi cabeza. Claro, un poco quería destacar eso, que lo que se ha manifestado de la transición, que vaya transición, fue bastante largo el proceso de lo que nos contaste, y que lo que se manifestó también fue la oportunidad de cumplir uno de tus sueños o una de tus intenciones, que era vivir cerca del océano, para hacer una de tus actividades favoritas, que es hacer surf. El surf. El surf. Sí. Bueno, ¿qué pasa con la paciencia en ese momento? ¿Te
¿tenés algún recuerdo de que estas emociones, la paciencia o la ansiedad y se empiezan a mezclar y empiezan a ser también como parte de la decisión que tomaste para dar ese volantazo? Wow. Lo que me acuerdo es. Me acuerdo de levantarme todos los días a hacer lo máximo posible para que funcionara. Claro. Te diría que hasta un desgaste absurdo en cierto punto, porque no había una relación directa entre la energía y que se le ponía al asunto de hacer que la cosa funcione y lo que yo recibía como dinero. O sea, como que no había una relación directa entre cuanto más le pongas, mejor, más va a funcionar. Me acuerdo de eso, me acuerdo más, en realidad, con respecto a esa pregunta que me haces, me acuerdo más de momentos en los cuales, cuando decido dar un paso que no, para mí no fue un volantazo, fue como dar unos pasos para atrás. Que decido buscar un trabajo, que estas cosas, estas sincronías, ¿no? que te dan como, ya estamos hablando de cuando estás como escuchando o observando que hay como que hay una conexión con algo más, ¿no? Porque fue decir, no puedo más, no puedo intentar más esto, no vamos más. O sea, ya eran deudas que seguían creciendo por cosas que no se estaban pagando, porque ese proceso me llevó a atravesar cosas que nunca viví y que me hicieron crecer mucho. Pero me acuerdo de decir, no va para más, o sea, tengo que buscar, lo hablábamos juntos, no va para más, tengo que buscar un trabajo, y que ese trabajo, o sea, estaba todo este miedo de no quiero volver a la corporativa, no quiero, y encontrar un trabajo que me encajaba justito en que, decir, si vuelvo a estar dependiente, que tenga unas condiciones como estas, que sea un poco más flexible, que sean menos horas, y era ese el trabajo, y me llamaron al otro día y en una semana estaba trabajando. O sea, fue como todo muy acelerado. Pero, con respecto a la pregunta que me haces, me acuerdo de que el proceso de volver a estar trabajando dependiente, pero seguir con la idea de querer, de que en realidad mi idea era volver unos pasitos para atrás para no estar con la desesperación de hacerlo crecer o seguir endeudándote. Era como, con esto tengo una base para pagar las cuentas fijas y mientras tanto me da tranquilidad para hacer crecer lo otro, ¿no? Pero el proceso en el medio fue muy difícil porque había mucha frustración, había mucha desesperación, porque en realidad, como estaba la idea de querer que crezca lo otro era como algo, o sea, estar trabajando dependiente para mí era como que un sufrimiento por momentos, y había como mucha... no me acuerdo de tener... En ese momento tampoco no era muy consciente de lo que significaba tener ansiedad. O sea, estaba como muy inmaduro todavía en conocer cómo se siente la ansiedad en el cuerpo. Uh-huh. Pero sí me acuerdo de momentos de desesperación y de... A mí, cuando me agarra esos momentos de que no puedo controlar las emociones, se me va más por el lado de la frustración y del enojo y de como de que me voy al drama, digamos. No es tanto que me viene un ataque de ansiedad, sino como que más tipo... Claro. No puedo con esto, y me caliento y de repente necesito como descargar físicamente, por ejemplo. Claro. Quería abarcar el tema de la ansiedad, de la paciencia, porque en estos procesos también hay que tener en cuenta que una de las cosas con las que nos cruzamos es con la realidad tal y como es y en oposición a la interpretación que le damos. Si bien uno va por la vida con su intención de que algo se dé, el proceso, el camino hacia ahí no es lineal, así como no es lineal el proceso de sanación.
este camino de manifestar, que ahora está como muy de moda, se enfrenta a obstáculos internos de condicionamiento mental, pero también obstáculos externos que en definitiva son factuales, son la realidad tal y como es. Y entonces está esta línea delgada entre, bueno, es un obstáculo que tengo que trascender o es un obstáculo o una señal de que tengo que modificar mi proceso, de que tengo que moverme hacia otro lugar, de que tengo que transformar un poco esa intención para abrir camino a otras oportunidades. Porque la realidad es que muchas veces lo que se nos muestra, lo que está ahí afuera, podemos lidiar y podemos gestionar lo que nos pertenece. Pero la realidad es que muchas veces lo que está afuera no lo controlamos, es como es, y suele ser la señal de que por ahí no es. Y eso genera muchísima frustración. ¿Cómo crees? En aquel momento no practicabas tanto mindfulness, ¿verdad? No. Bueno, pero ahora que lo practicas, okay. ¿Cómo crees que aplicarías la práctica de mindfulness al momento de enfrentarte con ese tipo de frustración? Con que el afuera, lo externo, te está dificultando la manifestación de tus intenciones. Wow. Honestamente, como que en cuanto a mindfulness soy bastante principiante. Incluso estoy haciendo uno de tus talleres y voy por los primeros 2. O sea que no lo tengo todo tan como para explicarlo yo. Vos capaz que lo puedes explicar en base a lo que yo te tengo para contarte. Claro. Y en realidad te voy a responder con una anécdota de lo que a mí me pasó en un momento que tiene que ver con lo que estás hablando, en realidad me parece, ¿no? En un momento de todo este proceso, a mí me diagnostican burnout, ¿ok? Que resumiéndolo es como el nuevo nombre a un pico de estrés, ¿no? O sea, es lo que yo al finalmente entendí. Después en realidad leyendo bien, no, burnout es como un poco otra cosa que es específicamente relacionado con el trabajo y tiene que ver con lo que vos me decís, porque a mí lo que me pasó en ese momento fue que estaba, esto que vos decías hace un rato de que, ¿cómo fue que dijiste algo así como que el afuera te está mostrando algo y vos como que decís que por ahí no es, ¿no? Sí, en realidad lo que yo estaba describiendo es cuando el afuera, una situación externa vinculada a lo laboral, te empieza a dificultar lo que vos querés generar, hacer que suceda. Uh-huh. Y se tranca, y se tranca, y se tranca, y empieza la frustración. Puedes esto pasarle a una persona muy madura emocionalmente y con fortalezas equilibradas, pero la realidad es que una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, yo creo que ya la 4ª vez la frustración ya empieza a tener, empieza a tomar el control de la situación. Ya no es uno observando la frustración y diciendo ¿qué hago con esta frustración? Sino que la frustración toma el mando
y ahí suceden cosas. Sí, bueno, ahí está perfecto. Es como que no tenés la capacidad de observar, ¿no? Porque Claro. no tenés entrenada la observación. Claro. Que capaz que ahí es donde entra el mindfulness, ¿verdad? Claro. A mí lo que me hizo, yo llegué a la observación a través de algo drástico, de algo extremo, que Exacto. fue un burnout, que es ¿qué sería? ¿El burnout es como una enfermedad o no? Es como es un trastorno que se genera a raíz de picos elevados de estrés y de ansiedad por la acumulación de situaciones frustrantes en lo laboral. Claro, yo en ese momento pensaba que era mi trabajo el que me estaba llevando a ese lugar, por ejemplo, ¿no? Que me llevó al burnout. Las exigencias, la carga laboral. Yo en ese momento tenía un rol de project manager, que tenés como que estás como responsable de defender dinero, números, entregas con el equipo. Y de repente mi relación con mi jefe en ese momento no era la mejor. O sea, como que no había como... Él era un jefe muy pushing o punzante, como exigente, o yo lo sentía exigente, capaz que que yo también soy exigente conmigo mismo y cuando alguien me exige de una manera que no es de repente motivante, sino como que es más como una exigencia, yo me recontraexijo mucho más y eso se arma como una bola de nieve, ¿no? Y el no tener esa capacidad de observar lo que realmente está pasando. Porque yo con lo que me di cuenta es que es el tema de identificarte con lo que haces y no tener la capacidad de discernir entre, ok, no, yo trabajo de esto, ¿verdad? Mi trabajo me demanda ciertas exigencias, pero yo, Marcelo, no estoy en falta. O sea, yo, Marcelo, no tengo onda. No es que si no respondo a esto, Marcelo, tipo, no sirve para nada o Marcelo no funciona. Yo me lo tomé todo como me lo estaba tomando, no, por esa no capacidad de observación que llegás cuando vos estás, como digamos, como más centrado, cuando tenés esta capacidad de discernir entre el estímulo que tenés externo, digamos, y tu reacción a ese estímulo. Por ejemplo, viene una exigencia y vos no tenés como no tenés la capacidad de observar, ok, no, esto es, mi jefe me está exigiendo una tarea para el rol que yo cumplo. Tipo, ok, puedo, no puedo, o sea, como que frenar a pensar, no, o sea, esto no existe y es como te exige o una situación exigente en tu trabajo se te presenta y vos, pum, respondés enseguida. ¿Con qué? Con esfuerzo, con forzarte, con hacerte responsable, con cargarte las cosas. Y es una bola de nieve que no termina más y lleva a la frustración, porque en realidad la frustración está en que vos empezás a decir, tipo, no estoy a la altura, no estoy a la talla, no estoy respondiendo, no puedo con esto. Y sumado a que en realidad, como vos decías antes, yo en realidad quería que pasara otra cosa, ¿no? Claro, claro. O sea, yo quería ser independiente, yo quería tener mis propias reglas o mis propios horarios y tener mis propios clientes y no responder a todo, como estar inserto en todo lo que significa estar trabajando en una empresa, ¿no? Claro. Porque hay un montón de otras cosas. La parte social, cosas extra que tiene ir a una oficina, por ejemplo. Y todo eso, cuando eso también de vuelta, ¿no? Ya no vibra con lo que vos sos, pero no tenés la capacidad o no estás totalmente entrenado en observar y poner un freno. Entonces todo se transforma en una exigencia. Claro. Porque en realidad acá tocaste un tema que es buenísimo para abarcar esta conversación, que es la identidad, la identificación. Claro, yo te iba a decir, o sea, ahí está el key de la cuestión para mí, con lo que tiene que ver con el trabajo y todas las ansiedades y frustraciones que se disparan
para mí entender, en el trabajo, o una gran parte, van con eso. Van con cuando vos estás identificado con tu trabajo. O sea, Marcelo, diseñador. No, Marcelo, persona, humano. Si querés me voy mucho más ser, alma, ¿no? Ahí ya nos vamos para otro lado. Pero digo, la identificación en lo que tiene que ver... En lo laboral. En lo laboral, con lo que tiene que ver con lo que se puede desarrollarse en estrés, ansiedad, ataques de pánico, Claro. Depresión, todo lo que se desprende, digamos, para ese lado, para esas patologías o síntomas, parten de la identificación, ¿no? Para mí. O sea, no sé si todas, pero hay una gran parte. Sí, mi querido Baba Ramdas habla mucho de esto, porque él era un psiquiatra en Harvard. Empieza su viaje hacia lo que hoy en día se conoce que es su mayor enseñanza, el aquí y ahora, que tiene muchísimo que ver con la práctica de mindfulness. Él empieza este proceso llamado Becoming Nobody, como Claro. ser Nadie. Que esto no quiere decir, dicho también por él, que vamos a tirar el código postal y nos vamos a volver seres de luz y vamos a estar flotando por ahí. Sino que él esto hacía referencia a la identificación con lo que hacemos, con el personaje, por formar parte de cierto círculo. Estas son cosas que él mencionaba de su experiencia, ¿no? Y esto me lleva a, traernos un poco más a tu experiencia actual, que es que ya estás trabajando de manera remota, desde tu casa, en un lugar que es muy lindo. ¿Cómo está el tema de la identificación con ese rol ahora? Y bueno, mirá, en realidad, cuando uno... O sea, en realidad, mirá, es así. Ese episodio a mí me sirvió para eso, ¿no? Me sirvió para darme cuenta de que yo estaba totalmente identificado con lo que hacía. Y empieza el proceso de desidentificación. Que básicamente es una noche oscura del alma, ¿no? Sí. No necesariamente se necesita la noche oscura del alma o una crisis de identificación para empezar un proceso de desidentificación. Lo que sí es necesario es notar, darse cuenta, hacerse consciente de el efecto que está teniendo en uno, identificarse tan fuertemente con lo que hace y con los roles que cumple, no solamente en lo laboral, sino en la familia, con los amigos, en la vida, para uno mismo. Bien. Sí, claro. Bueno, o sea, en mi caso personal, para mí todo se dio todo junto, ¿no? O sea, me doy cuenta que estoy identificado y al mismo tiempo todo eso dispara una noche oscura del alma enorme. Volviendo a la pregunta que me hacías de hoy, o sea, volviendo al hoy, bueno, pero en realidad por eso fui para atrás, porque desde ese momento yo entra un proceso de desidentificación. Y cuando, no sé si a todo el mundo le pasa así, pero a mí me pasó así, es que cuando uno se hace consciente de algo que le da tanto daño, o le estaba haciendo daño, uno como que, hablando mal y pronto, se quiere como que curar, digamos, se quiere sacar el lastre y se va para el otro extremo, por ejemplo. Entonces, yo no me identificaba tanto con el rol, por ejemplo. No es que yo era tipo, en ese momento que me pasa esto, no era que yo era el diseñador UX, o porque incluso no era diseñador, o sea, era diseñador UX, pero no era mi puesto en ese momento.
Pero mi identificación iba más con el lado de lo que se espera de Marcelo, en cuanto a calidad, en cuanto a entrega, sobre todo a entrega, que son todas cosas con las cuales yo me identificaba, con que Marcelo es esto, Marcelo es un estándar. Es un estándar de calidad, Marcelo siempre está un paso adelante, está atento, da un extra que no lo dan todos, o sea, era una identificación más con eso. Y lo que me pasó después de eso es como que primero te vas para el otro lado, ¿no? O sea, te vas para como para el otro lado. Empezás como a tener como hasta una falta de cuidado. No falta de cuidado, porque después entendí que en realidad cuando vos traes eso contigo, vos tenés la sensación de que le estás descuidando, pero los demás no lo perciben. Los demás siguen percibiendo calidad. Claro. ¿No? Pero uno, desde adentro, como decide tipo bajar esa exigencia, siente que en realidad está entregando menos y se está notando, ¿no? Claro. Pero pasa algo loco, es eso, de que me fui para el otro lado en el sentido de que, por ejemplo, como que ya no me interesaba tanto seguir como desarrollando mi carrera, sino que es más como, bueno, alcancé lo que quiero, cada paso que doy me doy cuenta que lo hago bien, que estoy a la altura, porque todo el mundo remoto trajo una subida de nivel laboral en todos los sentidos, pero sobre todo en la calidad de trabajo, los clientes para los que trabajo, los diseños que tengo que hacer comparado con lo que hacía antes. Ahora es como todo mucho más exigente. Es lo que en el rubro llamamos, o en Uruguay, se dice, estás en otra liga, o sea, cambiás de liga. Y como que yo estaba como que tipo, ok, cada paso me voy a exigir, pero no soy el diseñador que la rompe o no sé qué, no, en realidad es tipo hasta inclusive un poquito más conservador y decir, bueno, ¿estoy para esto o no estoy para esto? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Y como que un poco a lo que quiero ir es como que lejos de, o sea, me exigía, pero no como diciendo, se espera esto de mí, sino como me exigía desde un lugar de, esto es lo que yo quise. Tipo, yo estuve esperando este momento por mucho tiempo. Entonces me exigía del lugar de, tipo, lo conseguí. Voy a dar. Voy a responder a lo que. Me voy a responder a mí mismo. Exacto. ¿Entendés? No es una exigencia desde el lugar de lo que se espera de mí. Sino es una exigencia conmigo mismo desde el lugar de, ok, tipo, estuve esperando este momento, te dijeron, che, vas a la cancha, jugás, quiero jugar. Claro. Pero me quiero responder a mí. Claro. Ya no es como, lo que... Igual, eso sí, siempre sigue estando, ¿no? El que a veces como que de repente te das cuenta de que te estás enroscando con cosas que tienen más que ver con que vos, Marcelo, o sea, que un día no des el máximo, no va a pasar nada. Claro, que un día no des el 100%. No pasa nada. Pero porque la tendencia va a eso. Pero ya no como desde un lugar de... Onda, como que la observación está más presente después del episodio ese, ¿no? De que uno se hace consciente que está identificado, se desidentifica, se manifiesta algo que querías. Entonces como que desde ahí... A ver, a mí el burnout me hizo como estar muy atento a mi tendencia a irme con la exigencia. Capaz que si no te da un burnout, capaz que necesitas de repente otras prácticas que puede ser el mindfulness perfectamente, como para observar y estar más atento, porque claro, si no te digo, el burnout a mí me marcó, o sea, porque es algo en lo que no quiero caer de vuelta. Sí, no está bueno. No está bueno. Entonces, como que antes tenía una exigencia como que, no, tipo, soy un diseñador UX, tengo que saber de esto, tengo que saber de lo otro, me tengo que capacitar constantemente.
Claro, yo creo que eso tiene que ver un poco con la diferencia que hay entre la sobreexigencia por apegarse fuertemente y mentalmente a un rol y un estándar, que esto tiene mucho que ver con condicionamientos de chicos, ¿no? O sea, cuando hacemos un deporte de manera profesional eh, o en un trabajo, en una carrera, es un poco la dinámica de operar desde un condicionamiento que se establece en la niñez, que quizás se va alimentando de otras cosas a medida que uno se va formando. Pero lo cierto es que tiene muchísimo que ver con esos condicionamientos tempranos. Me perdí un poco lo que te iba a decir, pero sí quería ir a un tema más puntual, porque una vez que ya estás establecido como una persona que trabaja de forma remota, bueno, viene todo el acondicionamiento, acostumbrarse, proceso de adaptación a una nueva modalidad, y se presentan nuevos desafíos. Para vos, ¿cuáles fueron esos nuevos desafíos? Bueno, nuevos desafíos hay como dos categorías, capaz. Los que tienen que ver con el trabajo específico y los que tienen que ver con la modalidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, los del trabajo específico, en mi caso, los nuevos desafíos son las inseguridades que despierta trabajar en una nueva liga, por ejemplo, que te decía antes, ¿no? Claro. Las inseguridades que despierta decir, estaré a la altura, no estaré a la altura. Porque mi caso en particular, yo soy una persona muy autodidacta. O sea, yo en realidad, como profesionalmente, como teoría, en realidad yo tengo un título terciario de UTU, que es una escuela técnica de 2 años de diseño gráfico. Claro. Ahí empecé a trabajar y después de ahí para adelante lo mío es prácticamente todo autodidacta. Entonces por mucho tiempo tuve estas inseguridades. Tuve un tiempo en facultad, en universidad, pero no la terminé, pero ni cerca, me quedé en los primeros años. Y entonces la inseguridad de jugar en una liga nueva en otros países, porque yo estoy trabajando para otros países, empecé trabajando para Chile, Argentina, ahora estoy trabajando en Estados Unidos. El idioma, por ejemplo, también es otra exigencia que despierta inseguridad, desafío. Y todas esas cosas despiertan inseguridad y todas las inseguridades despiertan ansiedades. Claro. ¿No? Que después entramos... Eso por un lado. Como grandes exigencias laborales esas. Las inseguridades de jugar en otra liga y saber si estás preparado o no. Si sabes hacer una tarea que te van a pedir. Me pasó de que me ofrecieran trabajos que te mandan la descripción del trabajo para el que te van a postular. Y después cuando vas a la cancha, en realidad... Jugás. O sea, jugás y en realidad, si vos tenés ganas de diseñar algo... Lo vas desarrollando en el camino. Capaz que no todo el mundo tiene esta capacidad, pero yo la tengo de que me enfrento al problema con la teoría que tengo cursos, lees artículos, hoy en día la información está. Entonces vos no tenés que saber todo para de repente hacer entrevistas a usuarios. De lo que se llama un user research es muy común. Todas las inseguridades que despertaba eso, incluso al principio había dicho como que no me quería presentar, que no me sentía seguro para postularme al trabajo. Claro. Pero esas cosas que uno... También que está bueno eso que te pasa de, por ejemplo, Lithium, que yo trabajo ya hace más de 5 años, ellos me conocen y saben lo que puedo dar. Entonces ellos mismos me decían, Marce, postulate, o sea, dale, te dan ese empujón, ¿viste? Qué bueno. Y uno se termina postulando. Y uno termina postulándose y uno lo que termina pasando es que vas y al momento de que tenés que hacer la tarea, te preparás, ¿entendés? Claro. Ves el curso, lees libros, no sé qué, preparás todo y vas y lo haces. Pero de antemano tiene todo un montón de inseguridades que tiene que ver con hacer algo nuevo, ¿no? Básicamente. Enfrentarse a lo que no es familiar. Las otras exigencias y desafíos vienen por el lado de trabajo remoto, de trabajar en tu casa. Y, por ejemplo, por cosas así que te digo que identifico que disparan mucha ansiedad en mí, son cuando se te mezcla el hecho de que
estás en tu casa, ¿no? Entonces se te mezclan con las tareas de tu casa. Para comer, por ejemplo, muchas veces te tenés que cortar a preparar de comer y a veces tenés reuniones y no tenés tiempo. Cuesta un montón recalibrarse, pero a priori genera mucha ansiedad. Y también agrego a esos desafíos, yo también trabajo desde casa, entonces uno de los desafíos también es cómo manejar el hecho de que vivís, o sea, compartimos la vida juntos, porque lo elegimos, vivimos en el mismo lugar, trabajamos en el mismo lugar, si bien nos conocimos trabajando en el mismo lugar, ahora también trabajamos en el mismo lugar, que es nuestra casa también, nuestro lugar de descanso, y eso también trae sus desafíos. Sí, seguro. Ahora, para ir a algo más directo y concreto de las dificultades que a mí se me han presentado trabajando desde casa, cuando empiezo un taller de mindfulness, una de las descripciones que hago para romper el hielo y discutirlo con la persona que hace el taller es la diferencia entre lo que es una mente plena y una mente llena. La mente plena sería este ejercicio de estar presente momento a momento, de manera deliberada, o sea, por opción personal, estar presente, dirigir la atención a donde queremos estar y de esa manera permitir que surja y se despierte una conciencia más expansiva para darnos cuenta, para notar todas estas cosas de las que venimos hablando. De las cosas que nos frustran, de los desafíos, de cómo atendemos esos desafíos. Pero ¿qué pasa? Si vivimos en lo que es una mente llena, hay muy poco espacio para notar todas esas cosas, por lo tanto hay muy poco espacio para gestionar y navegar esos desafíos, esas frustraciones y bueno, lo que hay adelante en el camino de ir por lo que queremos, por lo que soñamos y por lo que intencionamos. Y la descripción, quiero compartir contigo la descripción de lo que es una mente llena. Dale. Bueno, características de una mente llena. Tensiones físicas. Dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones o ver otros puntos de vista. Conductas impulsivas y malos hábitos, o sea, hábitos que no responden al bienestar. Excesiva necesidad de control. Y por último, incapacidad para el disfrute. Todos. ¿Todos qué? Todas. Todas se viven. Sí, en este día a día. Todas. En este día a día. Sí, todas. ¿Y qué haces para gestionarlo? Bueno, tengo varias. Varias no. En realidad tengo algunas. En un momento dado que entendí, no me acuerdo exactamente cuándo fue, porque si bien practico la meditación hace mucho tiempo, a través del yoga también, como que empecé también a meditar y eso, todo con el burnout. O sea, el burnout fue el disparador de todo. O sea, yo ya venía intentándolo, pero como que... Y si bien vengo meditando hace mucho tiempo, yo usaba la meditación, yo venía meditando más como una meditación más espiritual. Para conectarte. Sí, como más para conectar con la gratitud, para estar más como conectar con tus niveles del ser, digamos, como más meditaciones más espirituales, ¿no? Y en un momento cuando empecé a aprender un poco de mindfulness contigo, como que me hizo un clic, porque yo hacía tus meditaciones de mindfulness, ¿verdad? Las que empezaste a subir acá en el podcast, las había empezado a hacer, pero como que no seguía como con la cabeza para mí la meditación era conectarse con uno mismo pero desde un lado más así como espiritual. Hasta que cuando empecé, creo que fue cuando empezamos el curso, el taller, perdón, o me explicaste cómo era lo del intervalo y
todo ese ciclo del estímulo, el intervalo, etc., empiezo a darme cuenta, empiezo a entender por dónde iban las meditaciones mindfulness, ¿no? Entonces, te diría que el recurso más grande que uso son las meditaciones mindfulness para esto que me estás preguntando, ¿no? Para estos desafíos del día a día de una mente llena, porque aparte me doy cuenta cuando está pasando, que ahora hablando contigo me estoy dando cuenta que tiene que ver, seguro es el resultado de la práctica constante. Sí. El darte cuenta, porque empecé a notar como los síntomas físicos. Claro. Que te va a encantar eso a vos, escuchar eso, ¿no? Porque empecé a notar los síntomas físicos de cuando necesito tipo hacer una meditación de mindfulness. Yo tenía estos síntomas de mente llena, ¿no? Por ejemplo, de repente o estaba como estaba muy ansioso, tenía como como una sensación así media fuerte en el pecho, o a mí me pasa mucho que cuando yo estoy con mucho movimiento mental y como que estoy muy en la mente y estoy incómodo, para mí es maravilloso el haberme dado cuenta. Me costó un montón. Tengo como una tendencia a mirar levemente hacia abajo. Claro. Pero no tipo a mirar al suelo, sino como que estoy de repente... voy a la cocina a agarrar algo o lavo un vaso y tengo la mirada levemente como el mentón hacia el pecho, pero como hacia abajo, y la mirada como en 45 grados, ponele. Y eso es mi síntoma físico de que en realidad hay tremenda actividad mental y me siento re incómodo, ¿no? Entonces, cuando estoy con alguno de estos síntomas, yo usaba cualquier meditación, la que en el momento me llamaba más. Y la meditación espiritual para esos momentos, en los momentos que tengo un síntoma de ansiedad en un lapso laboral, no me sirve. O sea, me sirve, no quiero decir que no me sirva, pero no tiene el mismo resultado y el mismo efecto que tienen las de mindfulness, por ejemplo. Claro, tiene sentido porque en realidad mientras uno es una práctica intencional de conexión con lo sagrado, con lo que sea que es sagrado para uno, la otra es una práctica, es un ejercicio de gestión emocional. Entonces, también tiene una intención, pero tiene ciertos requisitos, si se quiere decir, que también se empiezan a dividir entre lo que es la práctica formal y la práctica informal. Eso está bueno conversarlo ahora porque me parece que puede ser muy útil para las personas que trabajan de forma remota. No, y sí, aparte a mí me viene bien explicármelo a mí porque es algo que todavía no he abordado y me viene bien. Claro, bueno, la práctica formal de mindfulness en lo que es gestión emocional y como herramienta de desarrollo personal es el acto de sentarte con la intención de hacer la práctica en un entorno dedicado a eso, a la práctica. Esa es la práctica formal. Perfecto. La práctica informal es, para empezar, a mí me gusta la frase, meditar es como vivimos. Meditación es como vivimos. ¿Ah? Porque si estoy lavando los platos y noto que mi mente está yendo para todos lados, que hay tensión en el cuerpo, que hay ansiedad, que no me estoy sintiendo bien, puedo en ese momento hacer un ejercicio de atención plena, de mindfulness, dirigiendo la atención a la sensación de cómo cae el agua en la mano, del ruido que hace el jabón en la esponja, la textura que empiezo a sentir del vaso, del jabón, de la esponja. ¿Qué pasa? Acá tiene que haber una habilidad ya entrenada
de dirigir la atención a esos estímulos, porque son los estímulos que están pasando en el aquí y ahora. Entonces, si yo combino la respiración con esa intención de prestarle completa atención a la temperatura del agua, cómo se siente el agua caer en la mano, cómo se siente y el sonido que hace mientras la esponja está lavando el plato, todos esos estímulos sensoriales me traen al presente. Y si bien no me relajo, abre la puerta para darme cuenta qué es lo que estoy necesitando hacer. Capaz que lo que estoy necesitando hacer es terminar de fregar, sentarme y respirar. Capaz que se me acumularon muchas tareas y es eso lo que me tiene en una alta tensión, en un nivel de estrés bastante elevado, y es la razón por la cual también se me está acortando la respiración, o sea, se está haciendo incómoda la respiración. Esos son todos síntomas de que hay ansiedad y estrés, pero que solamente puedo identificar si primero traigo la atención a lo que estoy haciendo en ese momento. A la noche, esto puede llevarse a cuando estoy cepillándome los dientes, que para muchas personas es en la noche cuando la mente se empieza a activar y empezamos a pensar de lo que hicimos a los 8 años y nos dio vergüenza. Ponele. La sensación del cepillo de dientes. Los aromas. Los aromas son parte de las prácticas informales. En el caso de la práctica informal, lo sensorial, para darnos cuenta que es un momento pasajero, ¿verdad? Y en la práctica formal, sentarnos a sentir para darnos cuenta si la resistencia a sentir lo que sea que nos está pasando, lo que sea que nos está sucediendo emocionalmente, se está prolongando por una resistencia, por una falta de procesar las emociones, o simplemente le tenemos que dar tiempo. O sea, nos damos cuenta que lo que necesitamos es tiempo, nos damos cuenta que lo que necesitamos es descansar, nos damos cuenta que lo que necesitamos es expresarlo. Entonces, esto de la práctica, tanto formal e informal, a lo que siempre nos lleva es a tomar conciencia, a darnos cuenta qué es lo que necesitamos para gestionar lo que sea que está sucediendo. Volviendo a la descripción de lo que es la mente llena, la práctica de mindfulness no te garantiza que vas a levantarte todos los días como un Buda iluminado, con paz mental y sin estas preocupaciones que nos agobian muchas veces. Lo que sí te garantiza la práctica regular de mindfulness es que vas a tener la oportunidad de navegarlo de la mejor manera posible a voluntad, o sea, deliberadamente. Wow, ok, buenísimo. Tengo pila de cosas para decirte con respecto a esto en realidad. Bueno, dale. Porque claro, recién está bueno este repaso así o esta conversación en realidad, porque me está dando cuenta de dónde viene, o sea, me estoy haciendo yo consciente de que en realidad vengo o sea, del resultado de la práctica formal, ¿entendés? Porque ahora te estaba escuchando y me estoy dando cuenta de que, claro, el resultado de la práctica formal es la observación. Claro, es eso. Porque vuelvo a penitas un poquito para atrás. Te contaba que cuando aprendo que para qué es cada tipo de meditación, entonces ahora yo, en horario de trabajo, cuando tengo un momento de ansiedad, que ahora me estoy dando cuenta, otra cosa que me despierta, que estabas diciendo, otra cosa que me despierta a mí, por ejemplo, esto es bien específico del trabajo. Cuando tengo que hacer una tarea, por ejemplo,
un diseño específico de algo que en realidad, hablando mal y pronto, se me caen las ganas de hacerlo. No tengo ganas de hacerlo porque no me entusiasma hacer eso, porque es mecánico, repetitivo, Claro, llamarle sí. lo que sea. Entro en un estado de negación, de Sí. resistencia. Sí. Y como que esa tarea, que en realidad es una tarea que es fácil. Claro. Es simplemente sentarse a hacerla, Y hacerla. sin ponerle mente. Exacto. No te tiene que entusiasmar, no todo tiene que ser un cumpleaños, Exacto. pero entra el ciclo de resistirlo mentalmente y entra tipo el mal humor, entra la ansiedad, entra el cómo te cambia el estado de ánimo, llamémosle, entre comillas, sufrimiento, por esta resistencia a realizar esa tarea. Entonces y eso dispara actividad mental, ansiedad, etc. Ahora cuando tengo cualquiera de ellos síntomas que pueden ser disparados por cosas de la casa, este tipo de cosas, ahora en horario de trabajo yo solo hago prácticas de mindfulness. Y entonces hace ya un tiempo que vengo con ese hábito. Y te podría decir que después, seguro me vas a preguntar cuáles, yo después digo bien cuáles uso, y podemos hablar para qué uso cada una, pero te puedo decir que yo por lo menos hago 2 por día. En una jornada laboral, sí, al menos hago 2 prácticas de mindfulness por día. Y eso lo vengo haciendo hace ya más de 2-3 meses. Entonces, ahora que vos decías, esto no significa que te vas a levantar elevado y con una mente en blanco. En mi caso particular es todo lo contrario. También en mí hay un tema, otro tema que tiene que ver más con algo personal, emocional que me ha pasado en los últimos meses de mi vida personal, y eso hace que a uno... exacto, porque la vida sucede. La vida sucede. Tiene sentido nombrarlo porque en el pasado yo le atribuía todo al trabajo y en realidad en este momento mi trabajo no me genera ningún tipo de malestar. Pero en otro momento yo se lo hubiese atribuido al trabajo. Pero ahora me doy cuenta que no, porque soy más consciente de lo que me pasa, tengo otro poder de observación. La cuestión es que yo me levanto, hay días que me levanto y ya pensé 2500 cosas. O sea, la mañana es un momento de mucha actividad mental. Y me doy cuenta de que o sea, obviamente, yo de un tiempo a esta parte me doy cuenta que tengo un poder de observación de eso mucho más grande de lo que tenía antes, y seguramente sea resultado de las prácticas formales, y uso muchas prácticas informales sin saber que a esas prácticas informales se llamaban prácticas informales. Por ejemplo, un tiempo a esta parte, ahora ya no lo tengo tanto como hábito, pero me lo había puesto restricto, de bañarme en la mañana, sí, para hacer el ejercicio de sentir el agua claro, mientras me baño. claro. En el baño hay mucha actividad mental. Sí. No sé sí. si es un común de todo el mundo, pero a mí me pasa. Y me doy cuenta, me estoy duchando y me doy cuenta que estoy en un diálogo mental recontra enroscado, y cuando me observo me doy cuenta y me llevo a sentir el agua. Todas estas prácticas informales de las que estamos hablando, muy bien que se pueden aplicar durante el día en una persona que trabaja de forma remota en su casa. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que cualquier momento desafiante que aparezca en ese nuevo ámbito de trabajo, o si llevas ya mucho tiempo trabajando de forma remota, pero bueno, siempre surgen nuevos desafíos. Siempre surgen nuevos desafíos, y la intención al menos mía es que todo lo que yo comparto acá sea para el mayor beneficio de todo el mundo. Quiero ver a la gente, rompiéndola y creciendo y cumpliendo sus sueños. Y en el ámbito laboral, está bueno hacerse de las herramientas que uno empiece a descubrir que son necesarias para darse esa pausa necesaria para descubrir qué es lo que necesita. Resumiendo un poco de todo lo que venimos hablando de tu experiencia en particular, a veces necesitamos esa pausa para darnos cuenta que tenemos que dar unos pasos atrás para avanzar, para abrirnos a otras oportunidades, porque
el desarrollo personal no es lineal, la sanación no es lineal, el camino de manifestación no es lineal. Son muchas las prácticas informales que incluso uno mismo puede empezar a detectar. Te las podés, yo te diría que las podés crear. Sí, estar presente significa estar presente para uno. Yo, por ejemplo, ya tengo como esa práctica de que cuando hay una reunión y hago una meditación de mindfulness antes, por ejemplo. ¿Cuál haces? Generalmente para las reuniones, si estoy con la agenda apretada, o la de 5 minutos. La de 5 minutos es excelente cuando estás con la agenda apretada. Fue como que te diría que fue la primera que empecé a hacer. Estamos hablando de las meditaciones que están meditaciones acá en el podcast de Mindfulness en Casa. Sí, están disponibles. Sí. Que no sé si es algo que natural así, pero una vez que vos te empezás a repetir una, es como que te empezás a decir, ok, te empezás a dar cuenta que de repente esta de 5 minutos te queda corta para alguna situación. Claro. Entonces ahí uso de repente la que más uso, mi favorita, que es como que la más versátil, porque aplica en muchas situaciones, es la de 10. La de 10 minutos que dice la pausa. Esa, por ejemplo, es como la que más se adapta a muchas situaciones en lo que respecta a lo laboral. Y después, por ejemplo, la otra que hago, que también empecé a usar, esta ya la uso cuando tengo ansiedad, pero me doy cuenta que esa ansiedad está viniendo más del lado de que no estoy dándome cuenta de lo que me está pasando. Claro. Emocionalmente. Que uso la que es conexión mente-cuerpo. Porque el cuerpo me está hablando, ahí me doy cuenta, está bueno el nombre aparte, porque me doy cuenta que el cuerpo me está hablando. Pero yo, por ejemplo, esto es algo que no te pregunté, en realidad, como que sentido común, ¿no? Dije, ok, conexión mente-cuerpo. Y yo me daba cuenta de esto, mi cuerpo, porque la ansiedad es eso, ¿no? Es el cuerpo mandándote un mensaje, ¿no? Che, no sé, yo siento, o sea, una parte es como el cuerpo te está hablando y te está diciendo, che, acá hay algo. En realidad ya es ahí la mente mandándole mensajes al cuerpo. Ah, ok, está perfecto. Yo lo que digo es... O el cuerpo respondiendo a lo que está sucediendo en la mente. Ok. Sin que uno se esté dando cuenta. Entonces, yo lo que me di cuenta es eso, como que no estoy, o sea, el cuerpo, siento algo en el cuerpo, pero no me doy cuenta en qué estoy, qué está, o sea, de dónde viene esto. Entonces empecé a hacer intuitivamente la conexión mente-cuerpo, y nada, es re efectiva para ese momento, ¿entendés? Para esos momentos en los cuales hay una ansiedad, pero hay una ansiedad más de que no te estás dando cuenta bien de dónde está viniendo. Claro. ¿Se entiende? Como que no hay una observación de la ansiedad, pero no te das cuenta, y generalmente es por algo emocional. Generalmente. En ese caso. Sí. Y bueno, esas son las tres que en lo laboral son las tres que más hago. Bien. Y es como, estaba bueno lo que vos decías, porque es como mi caja de herramientas. Claro. Para el trabajo. O sea, yo en mi caja de herramientas de trabajo tengo lo que es mi computadora, mi escritorio, mi estudio, mis post-it, todo lo que tenga que ver con mis lápices, mis hojas, todo lo que tenga que ver con material, digamos, de trabajo. Pero también, por ejemplo, ahora incorporé estas meditaciones, porque me doy cuenta y que en realidad impactan la productividad. Sí, por supuesto. O sea, porque cuando uno está enroscado, está con ansiedad, el hilo de pensamiento, si uno no se trae al presente un poco, no lo logra cortar, eso sigue, y en realidad vos estás trabajando o hay veces que ni siquiera podés trabajar. Exacto, a eso iba a ir. Muchas veces lo que se activan son mecanismos de defensa que fueron útiles en algún momento de nuestra vida, pero que en el presente en realidad o sea, están obsoletos, no sirven, pero caemos en ellos, y muchas veces nos generamos respuestas de huida, autosabotaje, limitaciones,
en las oportunidades que se presentan, porque lo cierto es que la vida nos empuja hacia adelante. Y en lo laboral es como que se vive como mucho más intenso eso. Está bueno siempre recordar, para el que quiere vivir una vida intencional, cultivar el equilibrio. Y estas son herramientas, son cajitas de herramientas que uno se puede armar para el día a día para cultivar ese equilibrio. Una de las cosas que dice Jon Kabat-Zinn sobre la práctica de mindfulness es que para que crezcan flores hay que cultivar el terreno fértil. Y lo que él enseña en su enseñanza como método para cultivar ese terreno son las 9 actitudes del mindfulness. En otro momento voy a hablar de eso. Y bueno, un poco resumiendo y para ir cerrando, porque vamos a hacer una práctica también cortita. Nada, de nuevo, mente llena. Las características de una mente llena son tensiones físicas, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones o ver otros puntos de vista, que esto lo podemos relacionar mucho en cuando tenemos reuniones. Capaz que la comunicación no es la misma que cuando todo el mundo está en el mismo lugar. Entonces ahí hay que hacer uso de la concentración, de estar abierto a los puntos de vista diferentes de los compañeros. Eso es un desafío. Me enfrento bastantes veces a eso. Hay veces que lo manejo de mejor manera que otra. Me pasa hasta en mails a veces. Sí. La otra es dificultad para tomar decisiones, porque si estamos como muy en la mente, muy en el condicionamiento, muy en las limitaciones, de repente la toma de decisiones es como, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y entro en esa rosca, en ese loop mental y no tomo ninguna decisión, que de repente nuestros compañeros o las personas que están a cargo de nuestro trabajo dependen mucho de las decisiones que tome uno, y eso hace avanzar el equipo. Entonces, para ser un team player hay que estar despierto para tomar las decisiones no correctas, tomar decisiones. Después, si están correctas o incorrectas, se verá con el proceso de trabajo de cada equipo. Conductas impulsivas y malos hábitos. Esto me parece que nosotros lo hablamos con el tema de, bueno, la práctica de mindfulness y los ejercicios de mindfulness nos permiten diseñar el día, ¿no? Al mismo tiempo que estamos ocupándonos de nuestro trabajo y que queremos dar lo mejor y desarrollar nuestro potencial, también estamos en un journey, en un viaje de alimentarnos mejor. Una de las cosas que sucede si estamos en piloto automático, si estamos muy en la mente, es que se nos va el tiempo y no seteamos la pausa para alimentarnos, para hacer la comida, para preparar la comida que queremos comer ese día. Y entonces esas otras intenciones de comer más saludable se ven afectadas. Esto no quiere decir que vamos a hacer todo a rajatabla todos los días. Esto es lo que quiere decir que hay una intención consciente atrás de nuestras acciones. Bien. ¿Hay algún otro más característica de la mente llena? Tenemos excesiva necesidad de control. Y acá... ¡qué delicia! Este es el día a día, creo que de casi todo el mundo. Porque la humanidad. La humanidad. La excesiva necesidad de control. La palabra soltar está tan de moda que ya es como un cliché, pero sí, es verdad, hay un proceso de soltar, pero es un proceso. No es una acción que se pueda hacer en un momento de presión, en un momento en el que nos sentimos impulsados desde la reactividad a controlar. No lo vamos a hacer así. No, es Es una tarea de todos los días. Es una tarea de todos los días, es un proceso de sentarnos, pausar y darnos cuenta cuándo es que la necesidad de control
está tomando, valga la redundancia, el control de todo lo que está sucediendo en nuestra vida laboral. Uh-huh. ¿Ah? Las prácticas, las pausas, esta de la meditación de 5 minutos, para mí es una buena alternativa a, bueno, si sé que soy una persona con la tendencia a exceder la necesidad de control sobre lo que se está manejando en el trabajo, bueno, me voy a setear dentro de los bloques laborales. Yo le llamo bloques laborales o sea, empieza el horario laboral y después corto para almorzar, eso es un bloque. Te seguís manejando con el reloj oficina. Sí. En el remoto, por lo menos en mi caso, nada que ver. Claro, pero está bueno igual. Pero está te da bueno una estructura para describir lo que estoy sugiriendo, que es dentro de lo que es el horario laboral para una persona, ubicar esta meditación de 5 minutos para hacer esa pausa, identificar dónde es que se nos está yendo la mano con el control. Solamente pausando y respirando podemos darnos cuenta, claro, ahí pueden despertarse sentimientos de frustración porque estamos repitiendo algo que queremos no hacer, castigarnos, enjuiciarnos, y ahí es donde tenemos que aplicar otro de las patas principales del mindfulness, que es la autocompasión. La paciencia, la autocompasión son dos de las patas que para mí son esenciales a la hora de integrar esta práctica al día a día, porque cuando hacemos una pausa para respirar y para dar espacio a que surja, a que llegue a la superficie todo lo que tenemos adentro, hay un montón de cosas que no nos gusta, que enfrentamos cosas que no nos gustan. Una de esas es la tendencia a querer controlarlo todo. Y la idea no es castigarse practicando mindfulness. La idea es justamente cuando aparece esa tendencia ser autocompasivo. Decirse, bueno, por alguna razón que conozco o desconozco, tengo esta tendencia y la voy a tratar con amor. Le voy a dar la bienvenida, pero la voy a gestionar. Y desde ese lugar podemos abrir paso a un proceso en el que empezamos a soltar el control. Despacito, porque esto es como si estuvieses escalando una montaña sin, ¿cómo es que se llama? El arnés. Sin arnés. Y llega un momento que querés aferrarte, cuando capaz que lo que te tenés es que soltar una mano para poder ir más arriba. Y el miedo a soltarte, a caerte, eso es control. Ahí hay mucho control. Entonces confiar en el proceso, tenerle paciencia y mucha autocompasión cuando aparecen esos sentimientos de excesiva necesidad de control. Que como dice Alejandro Korch, somos eternos aprendices. Somos eternos aprendices. Entonces, nada, la mente de aprendiz también ayuda al no juzgue, ¿no? Sí, por supuesto, nada. Tratarse con cariño, gente. Incapacidad para el disfrute, que también, a ver... Están todos muy relacionados, ¿no? Están todos muy relacionados, pero cada uno tiene su trabajito propio. Para algunas personas puede ser todas estas características, para otras personas puede ser alguna, pero si nos enfocamos en la última, esta que vamos a mencionar, es incapacidad para el disfrute, bueno, ahí también, para empezar, autocompasión, porque quizás uno de los condicionamientos mentales con los que crecimos es justamente de repente no permitirnos disfrutar,
y de repente hacer las cosas desde un debería, tendría que alcanzar esta meta, debería estar en esta posición a esta altura de mi vida. ¿Y dónde queda el disfrute ahí de lo que hacemos? No sé, me parece que es sano cuestionarse si estás disfrutando lo que estás haciendo. Bueno, y hablando del disfrute y de, siendo una característica de la mente llena, la incapacidad para el disfrute, esto tiene que ver también mucho con el fluir, el estado de flow. El estado de flow es algo que se trabaja con mindfulness desde la conciencia plena, desde el presente, y que se enfrenta a patrones mentales que no nos permiten fluir con la experiencia. Esto sucede cuando alcanzamos lo que soñamos hace mucho tiempo, pero tenemos patrones mentales que no nos permiten disfrutarlo. Y acá hay que tener cada uno, su espacio para procesarlo, primero para identificarlo, para saber si lo quiere trabajar o no. En lo personal, como experiencia personal, vale muchísimo la pena procesar, identificar, trabajar sobre los patrones mentales que no nos permiten disfrutar de lo que soñamos, de lo que vamos logrando, del potencial que vamos desarrollando. La descripción que se da del estado de flow es esto de estar haciendo una actividad y estar tan inmerso en la actividad o inmerso en la actividad que se nos pierde el tiempo, o sea, perdemos la noción del tiempo. Perdemos la noción del tiempo, ahí va. A mí me sucede con los masajes, cuando hago masajes. Uh-huh. Para mí se transforma en un estado de flow. Intento, a través de la respiración y de repente prácticas informales de mindfulness, no perderme la experiencia y disfrutar de la experiencia. Porque en definitiva también disfruto lo que hago. Yo elegí esto. Yo también trabajaba en corporativa y yo me veía llamada a hacer algo más de este estilo. Y todos los días voy dando un pasito más al desarrollo de ese potencial. Y bueno, ¿querés decir algo más? ¿Enviarles un mensaje a las personas que están trabajando de forma remota o que quieren trabajar de forma remota? Wow, los que están trabajando que sigan así. No, o sea, que si... Nada, estaría bueno que si hay gente que está escuchando y que trabaja remoto y quiere enviar sus casos, o quiere mandar preguntas. O quiere agregar algo a esta conversación. Claro, que conversemos de algo, quiere, no sé, que pases vos, más que nada, porque yo soy un atrevido en este momento, pero que pases como piques o tips de... O capaz que... ¿Cómo se puede aplicar el mindfulness en el trabajo remoto? Sí, o algo que les esté pasando en particular a ellos y capaz que sale una meditación específica para eso. Claro. Un ejercicio. Sí. O sea, y bueno, nada. Bien. Eso nada. Bueno, y de mi parte, hacer énfasis en, tanto sean a nivel laboral como situaciones en la casa, en fin, todo lo que sea crear, que tenga siempre una cuota de autocompasión, de amor a lo que se está haciendo, de respeto a los tiempos de descanso, ¿verdad? Muy importante. No se puede ofrecer ni dar nada desde un contenedor vacío. No se puede dar ni ofrecer nada ni crear nada para afuera desde un contenedor vacío. Entonces, primero, dedicar tiempo a nutrir el alma, el corazón, el cuerpo, la fortaleza, la mente, y desde ahí pararse para crear la vida que sueña. Bueno, espero les haya gustado este nuevo episodio de esta nueva edición de Mindfulness en Casa. Y si bien la conversación fue más larga de lo que acostumbro subir al podcast, espero que hayan encontrado motivación en la experiencia de Marcelo y tips,
consejos, sugerencias para la práctica en casa. La práctica de meditación mindfulness es muy benéfica para aplicar en el entorno laboral. Realmente reduce el estrés y la ansiedad que se presenta muy seguido, y sobre todo cuando hacemos una transición de repente pasar de la oficina fuera de casa a trabajar en la casa, y también para las personas, como dije al principio, que están emprendiendo. Invito a que envíen comentarios, sugerencias de ideas o de meditaciones que necesiten, y bueno, quizá podemos hacer otro episodio dedicado a esas sugerencias. La práctica que menciono en la conversación es una práctica que voy a subir en el próximo episodio, porque sentía que si no se perdía en toda esta conversación, que es bastante larga. Así que invito a que escuchen el próximo episodio también, que vamos a hacer una práctica muy linda, también pensada y diseñada para aplicar en el ámbito laboral. Así que espero que les haya gustado, y bueno, pueden darle seguir al botón del podcast en Spotify. También pueden encontrar información sobre las prácticas y consejos de cuidado personal en la página www.elhappyplace.com, y pueden seguirme en el perfil de Instagram El Happy Place, que ahí también subo información sobre los talleres y los recursos que voy publicando y haciendo accesibles. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.